Yo soy el maestro Gil Arturo Saavedra Mercado y él es el maestro Jorge Gómez Méndez. Les damos la más cordial bienvenida a Aprende en Casa. Espero que todas y todos se encuentren bien. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. En esta sesión consolidaremos algunos conceptos y procedimientos del tema funciones, tales como la variación lineal y la variación proporcional directa e inversa. Les recuerdo la importancia de participar con nosotros en la sesión. Tomen nota de las ideas principales que se tratan durante el tema y reflexionen sobre lo que se pregunta o se expone a lo largo de la sesión. Iniciemos. Una función es una relación entre dos cantidades que sigue una regla de correspondencia. Existen varios tipos de funciones, pero ahora empezaremos por la función lineal, que en este caso está dada por una variación lineal. Vamos a analizar la tabla, la cual relaciona dos cantidades. Se trata de un contrato de inversión con interés simple. La primera columna de la tabla exhibe la cantidad de tiempo que se invirtió, una cantidad de dinero. La segunda es el monto que se obtiene por la inversión del dinero. La cantidad, tiempo, es una variable porque cambia de valor. En este caso, entre 1 y 6 meses. La cantidad, monto, M, en pesos, también es una variable porque cambia de valor de acuerdo con la variación del tiempo. A la cantidad, monto, se le conoce como variable dependiente porque depende del tiempo, es decir, de los meses que el dinero esté invertido. En cambio, a la cantidad tiempo se le conoce como variable independiente porque ésta no depende de otra variable. ¿Por qué se trata de una variación lineal? Porque su gráfica es un segmento de línea recta. Como puede observarse, la relación que existe entre estas variables, el tiempo y el monto, se puede representar mediante una tabla, una gráfica o una expresión algebraica. En la gráfica, la variable tiempo se encuentra en el eje de las X o de las abscisas, mientras que la variable monto se ubica en el eje de las Y o de las ordenadas. Se han marcado algunos puntos, por ejemplo, la coordenada 5,1400 indica que en 5 meses el dinero invertido se ha convertido en 1.400 pesos. En un mes, la cantidad que se obtiene por la inversión es 1.080 pesos. ¿Qué sucede con esa cantidad cuando el tiempo es 0 meses? ¿Cuál es la coordenada del punto por donde la recta cruza el eje Y? El tiempo 0 meses significa que aún no se ha invertido el dinero. En la gráfica, esta situación se representa por la coordenada 0,1000. Observa que la recta cruza por 1000 en el eje Y y que son 1.000 pesos la cantidad invertida inicialmente. La relación entre estas variables también se puede representar mediante una expresión algebraica. En este caso, la expresión es M es igual a I por T más C, donde M es el monto, I es el interés, T es el tiempo y C es la cantidad invertida. Esta fórmula se utiliza para cualquier cantidad que se quiera invertir con interés simple. La expresión M es igual a 80T más 1000 es la fórmula específica para cuando se han invertido 1.000 pesos a un interés mensual del 8%. Esto significa que ganará 80 pesos por cada mes que pase. Observen que, si cambiamos las letras de las cantidades variables y en lugar de T escribimos X y en lugar de M escribimos Y, la expresión algebraica de esta relación se escribe como Y es igual a 80x más 1000. Pero, ¿para qué hacer este cambio? Es importante porque la forma general de una función lineal se puede expresar como Y es igual a mx más b. Si comparamos esta expresión general con la que se refiere a la situación del interés, vemos que x es el tiempo y y es el monto. Entonces, ¿cuánto valen los parámetros m y b? Veamos una gráfica para estudiar los parámetros m y b de la forma general. La gráfica representa la relación entre las variables e y p. Esta función
está dada por la expresión algebraica P es igual a 2E más 8. Si cambiamos las variables P y E por Y y X, respectivamente, obtenemos la expresión Y igual a 2X más 8. Ahora, si las comparamos con la forma general Y igual a MX más B, nos podemos percatar que M vale 2 y B vale 8. Si el parámetro B es 8, ¿cómo se relaciona esto con la gráfica? El segmento de recta pasa por el número 8 del eje Y, ya que el parámetro B es igual a 8. A este parámetro se le conoce como ordenada al origen, porque la coordenada de este punto es 0,8, donde la abscisa es 0 y la ordenada es 8. Y el parámetro M, que en este caso vale 2, ¿cómo se relaciona con la gráfica? La M es la pendiente de la recta, que se relaciona con su grado de inclinación. Una forma de calcular este valor a partir de la gráfica es así. Tomamos los puntos L y N, luego formamos un triángulo rectángulo que está representado con las líneas punteadas y la gráfica. La idea es obtener el cociente entre las distancias de los lados NO y LO. Independientemente de la escala que se usó, el segmento NO mide 4 unidades, ya que de 10 a 14 hay 4 unidades, como se ve en el eje Y. Así también se aprecia que el segmento LO mide 2 unidades, ya que de 1 a 3 hay 2 unidades. Ahora, dividiendo la longitud NO entre LO, es decir, 4 entre 2, se obtiene 2, que coincide con el valor de la M, que es la pendiente de la recta. La pendiente de una recta es el cociente de la distancia Y entre la distancia X de dos puntos de una recta. Se le llama también razón de cambio de la función y representa el cambio que hay entre un punto y otro de la recta. Si elegimos otros dos puntos de esta recta y hacemos lo mismo, nos daremos cuenta que la pendiente seguirá siendo 2. En la gráfica, la recta en color amarillo representa la función Y, es igual a 2x más 8. ¿Cómo podemos saber cuál es la expresión algebraica que representa a la recta verde? La recta en color verde es paralela a la recta en color amarillo. Por lo tanto, tienen la misma pendiente, o sea, M debe valer 2. Además, sabemos que en la recta en amarillo, el parámetro B es igual a 8, porque cruza al eje Y en el número 8. Por lo tanto, para la recta en verde, que cruza el eje Y en el número 4, la letra B debe valer 4. ¿Cuál es la expresión algebraica de la función representada por la recta verde? Muy bien, la expresión algebraica de la recta verde es Y igual a 2x más 4. En el siguiente ejemplo, el segmento de recta en color blanco pasa por el mismo valor que el segmento de recta en color verde del eje Y. Entonces, decimos que tiene la misma ordenada al origen, es decir, que la letra B vale 8 para ambas funciones. Sin embargo, su pendiente no es igual, porque su inclinación es diferente. Para saber la pendiente, determinemos el cociente de las medidas de los lados AB y BC del triángulo ABC. La distancia del lado AB es 4, como puede verse en el eje Y, a través de las líneas punteadas en color amarillo, y la del lado BC es 1, como puede verse en el eje X mediante las líneas punteadas en color café. Sin embargo, la pendiente de esta recta no es 4, sino 4 negativo. Al analizar el ángulo A, que se forma entre la recta en color verde y el eje X, este es agudo. Por ello, la recta tiene pendiente positiva. Por el contrario, la recta en color blanco forma el ángulo B, que es obtuso, y por ello la pendiente es negativa. ¿Cuál es la expresión algebraica de la función que está representada por el segmento de recta en color blanco? Efectivamente, la expresión algebraica de la función representada por el segmento de recta blanco es Y igual a 4 negativo X más 8. Ahora vamos a revisar un tipo de función que, además de ser una relación lineal, también es una variación de proporcionalidad directa entre dos variables. En el siglo XVII, Robert Hooke formuló una ley acerca de los resortes.
Esta ley tiene una explicación más profunda, pero en forma simple dice que para un resorte que cuelga verticalmente, su alargamiento se relaciona directamente con la masa que cuelga de él. En la tabla se ha denominado con la letra X a la masa y con la letra Y al alargamiento del resorte debido a la masa. Por ejemplo, para un alargamiento del resorte de 2 centímetros, se requiere de una masa de 10 gramos. ¿Es esta una función? Sí, porque existen dos variables que se relacionan a través de una regla de correspondencia, donde la variable longitud de alargamiento depende de la masa que se requiera para lograr esa longitud. Es, además, una relación de variación lineal, porque su gráfica es una línea recta. ¿En qué es diferente a la función estudiada antes? Ambas comparten algunas características. En la tabla se puede obtener una constante, representada con K. Dividan mentalmente las cantidades del alargamiento entre las correspondientes a la masa, tal como 2 entre 10. ¿Cuál es el resultado de las divisiones? El resultado de todas las divisiones es un quinto. Por eso decimos que existe una constante K, igual a un quinto. Para obtener la constante se realizó en general la división Y, que representa al alargamiento, entre X, que representa a la masa. Esto lo podemos expresar como K igual a Y entre X. Si despejamos Y, obtenemos la expresión algebraica que designa a la variación proporcional directa, o sea, Y es igual a Kx. Por otra parte, dado que en esta situación la constante vale un quinto, al sustituirla por la K, obtenemos Y es igual a un quinto X, expresión que corresponde a la variación proporcional directa de esta situación. Podemos comparar la expresión algebraica de la variación proporcional directa Y igual a un quinto X con la forma general de una variación lineal. Recordemos que esta se representa por la expresión Y es igual a mx más b. Entonces, m vale un quinto, pero como no hay un número que esté sumando, entonces b es igual a 0. Como la forma general de una variación proporcional directa es y es igual a kx, tanto la pendiente m como el valor de la constante k coinciden. En el ejemplo de la ley de Hooke, ambas valen un quinto. ¿Podrán prever cómo será la gráfica de esta variación proporcional directa? La gráfica de una variación de proporcionalidad directa también es una línea recta. Sin embargo, observamos que esta recta pasa por el origen del plano cartesiano. Comparando la función y igual a un quinto x con la forma general de la función lineal, se observa que el parámetro b es igual a 0, porque, como recordarán, esta letra indica la coordenada del punto en que la recta cruza al eje y. Esta coordenada es 0,0, por lo tanto, la ordenada al origen es 0. Por esto, la recta de una variación proporcional directa pasa por el origen del plano. Si analizamos la pendiente, vemos que, al hacer la división de la medida de los catetos del triángulo rectángulo que se trazó, en amarillo, el resultado es un quinto, ya que 2 entre 10 es un quinto. En la variación proporcional directa, la pendiente coincide con la constante de proporcionalidad. Por ello decimos que m es igual a k igual a un quinto. Ahora veremos otro tipo de variación, la variación proporcional inversa. Un rectángulo mide de área 12 unidades cuadradas y solamente la nombraremos como 12. Llamemos x a la base y y a la altura de este rectángulo. ¿Cuáles son sus dimensiones? Es decir, ¿cuánto debe medir la base y cuánto la altura para que su área sea de 12? Tenemos el caso en que la base mide 4 unidades y la altura 3 unidades. El área del rectángulo se obtiene al multiplicar 4 por 3, que es igual a 12. Entonces, es correcto decir que las dimensiones del rectángulo son 4 de base y 3 de altura. Pero, ¿esta es la única solución del problema? ¿Existen otras medidas para la base y la altura que den como resultado esta área?
En la tabla se han incluido otras dimensiones que pueden tener la base y la altura del rectángulo que dan por resultado un área de 12. Así, si la base mide 2, la altura mide 6, y si la base mide 5, la altura mide 2.4. Existen otras medidas para la base y la altura que no se encuentran en la tabla. Podemos preguntarnos, ¿cuánto debe medir y si x vale 12? En este caso, el valor de y es 1. O también podríamos preguntarnos, ¿cuánto mide y si x vale 1.5? Se puede buscar un número que multiplicado por 1.5 sea igual a 12. Esto equivale a realizar la división 12 entre 1.5. ¿Qué otros números podríamos asignar a la base? ¿Podemos asignar 1.1, 12.5 o 15? En realidad, es correcto asignar cualquier número real a la base y así calcular la altura para que el área sea 12. Al multiplicar las magnitudes de x por las correspondientes de y, el resultado siempre es 12. Por lo tanto, existe la constante 12 y se designa con la letra k. En general, en la variación proporcional inversa, para obtener la constante k, se multiplica x por y. ¿Cómo queda la expresión si despejamos y? La expresión queda y igual a k entre x. Esta expresión algebraica designa la forma general de una variación proporcional inversa. En el caso del área del rectángulo, sustituimos la k por el número 12, obteniendo la expresión y igual a 12 entre x. Con esta expresión, podemos calcular la altura y para cualquier valor de la base x. Observemos en la tabla que, mientras los valores de la base aumentan, los de la altura disminuyen. Una característica de la variación proporcional inversa es, si los valores de una de las variables crecen, los de la otra decrecen en la misma proporción. Esta gráfica representa la situación del área del rectángulo, que corresponde a una variación proporcional inversa. En el eje X se ubican los valores de la base del rectángulo y en el eje Y los de la altura. La gráfica es una curva llamada hipérbola. En la hipérbola, los puntos en verde corresponden a las dimensiones de la base y la altura que se dieron en la tabla. Sin embargo, es muy importante saber que no solo estos puntos corresponden a la gráfica. De hecho, esta se forma por una sucesión infinita de puntos que corresponden a cualquier número real. Analicemos la hipérbola. La gráfica es creciente o decreciente. Se dice que esta es una gráfica decreciente porque cuando aumentan los valores en el eje de la X, los valores en el eje Y disminuyen. Por ejemplo, cuando X vale 1, el valor de Y vale 12. En cambio, conforme el valor de X va aumentando a 2, 3, 5, etc., los valores de Y van disminuyendo a 6, 4, 2.4, etc. Esta gráfica es decreciente, pero existen intervalos en los que la gráfica decrece más rápido que en otros. Por ejemplo, en el intervalo 1 a 3, es decir, en la región de la gráfica que va desde x igual a 1 hasta x igual a 3, los valores de y decrecen muy rápidamente. Para aclararlo, comparamos las unidades en el eje x que son solo 2 de 1 a 3, con las de y que son 8 de 12 a 4. En cambio, en el intervalo de 4 a 6, las unidades en el eje x son 2, mientras que en el eje y es solo una unidad. En la gráfica, mientras los valores de la X se acercan más a 0, la curva se acerca cada vez más al eje Y. ¿La variable X puede tomar el valor de 0? ¿A qué punto en el eje Y corresponde este valor? En realidad, esto es imposible, ya que implicaría encontrar un resultado para la división 12 entre 0. No existe tal valor porque esta división simplemente no está definida. Es decir, no existe la división entre 0. Por ello, lo hemos denotado con la expresión a entre 0 no existe. Asimismo, y no puede tomar el valor de 0, porque esto implica que, al sustituir este valor de y en la expresión,
y es igual a 12 entre x y despejar 12, exista un número que, al multiplicarlo por 0, dé igual a 12. Entonces, por más que se acerquen los valores de x y y a 0, nunca tomarán ese valor, lo que en la gráfica se puede interpretar como el hecho de que la curva se acerca cada vez más a ambos ejes, pero nunca los toca. Por ello, los ejes funcionan como asíntotas de la curva. Las asíntotas son las rectas que cada vez están más cerca de una curva, pero no llegan a tocarla. En el contexto del problema, se puede decir que la base del rectángulo no puede ser 0. De lo contrario, el rectángulo no existe. Si se comete el error de graficar una curva a través de unir los puntos con segmentos de recta, como los que aparecen en color amarillo, esto significaría que la pendiente de la curva es constante en todos los puntos, lo cual no es así. Si así fuera, al tomar dos puntos cualesquiera de la curva, la pendiente sería la misma, como sucede con las rectas. A simple vista, la pendiente de la recta en blanco es diferente a la pendiente de la recta en verde, y ambas en el mismo intervalo de valores de x. La pendiente de una curva, como la del ejemplo, varía de punto en punto. En cada punto de la curva, la pendiente es diferente. Significa que los puntos de los segmentos no representan completamente a la curva. Por ello, es un error graficar la hipérbola con segmentos de recta. Los extremos de estos segmentos coinciden con los de la curva, pero los demás no. Por lo tanto, al sustituir estos en la expresión algebraica, no cumplen con la regla de correspondencia. De esta manera nos acercamos al final de la sesión. Para concluir, comparemos algunos rasgos de las dos de las variaciones trabajadas en esta ocasión. En primer lugar, mientras que en la variación lineal, al crecer la variable x, también crece la variable y, en la proporcional inversa, si una variable crece, la otra disminuye en la misma proporción. En la primera, la gráfica es una recta. En la segunda, es una curva llamada hipérbola. Asimismo, en la variación lineal, cuando esta es proporcional, la constante de proporcionalidad se obtiene dividiendo las variables, mientras que en la variación proporcional inversa, la constante se obtiene multiplicándolas. La expresión algebraica de una variación lineal es y es igual a mx más b, y la de una variación proporcional inversa es y es igual a entre x. En la primera, la pendiente de la recta es constante. En la segunda, la pendiente es diferente en cada punto. Por último, en la primera, la recta puede cruzar a ambos ejes. En la segunda, los ejes no llegan a tocar la hipérbola, solo se acercan. Por eso, dichos ejes funcionan como asíntotas. Así concluimos esta sesión, en la que hemos integrado contenidos del tema funciones. Les agradezco su atención. Continúen con los cuidados de salud. Hasta pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.